La inteligencia artificial llegó con Plutón en los grados ceros de Acuario, llegó como un gran impacto y llegó para quedarse. Al principio no entendíamos muy bien lo que estaba sucediendo y al corto tiempo ya estamos casi que usándola en la mayoría de dispositivos y en muchos de nuestros trabajos. Y es algo así como lo que sucedió por allá en los 90 con la llegada de los teléfonos móviles, del celular. eh, pues al principio era como de la élite y terminó convirtiéndose en algo masivo. En este momento ya no comprendemos la vida sin un equipo, sin un dispositivo celular. Pues bueno, para hablar de estos temas que tienen que ver con los transpersonales entrando y cambiando de signo, Alejandro Lodi, qué gusto que estés acá acompañándonos. Qué placer, Juan Carlos. Qué gusto. Qué gusto para hablar de un tema del que no tenemos la menor idea. Yo creo que ahí es donde está el centro de nuestra meditación de hoy. Por lo menos de las consecuencias. Podemos describir lo que está ocurriendo, ya sería suficiente. Ahora, ¿cuáles serán las consecuencias de esto? Tan impredecible como las consecuencias de la imprenta, por ejemplo, ¿no? Yo lo vinculo mucho este momento, la inteligencia artificial en particular, vinculado con la información, con el conocimiento, con un salto cuántico análogo al de la invención de la imprenta, ¿no? Imposible imaginar en ese momento la consecuencia de que la información y el conocimiento se hiciera cada vez más masivo. Estaba leyendo libros, ¿sabes? Sobre aquel momento y se dice que en los 50 años, ¿está bien que empecemos hablando de esto? Pero por supuesto. Si- Siendo la convocatoria de la inteligencia artificial, estamos hablando de la imprenta, retrasamos 500 años. Cuando lleguemos a los jeroglíficos, paramos un poco ahí. Pero leía que, no sé de dónde han sacado estas estadísticas, pero libros serios decían que en los 50 años posteriores a la invención de la imprenta, los últimos 50 años del siglo XV, de 1450 y pico a finales al 1500, en esos 50 años se publicaron tantos libros como en los 1000 años anteriores, que por supuesto en esos 1000 años anteriores eran escritos a mano, ¿no es cierto? O sea, un salto de cantidad y calidad eh, inimaginable, ¿no? Absolutamente inédito, ¿no? Bueno, estamos en tiempos análogos a esos con el tema de la inteligencia artificial. El salto cuántico que está proponiendo la inteligencia artificial, ni que hablar a los que nos dedicamos a dar clases, a transmitir contenidos y a escribir libros, ¿no es cierto? Em, a menos que haya algo muy creativo, uraniano, irreproducible en el arte de escribir un libro, en el proceso creativo, la inteligencia artificial hoy ya está en condiciones de hacer un libro de descripción de planetas por casas, por ejemplo. Mucho mejor del que yo soy capaz de hacer si no presto atención a lo creativo, si no presto atención a cuál es la clave creativa antes que reproductiva de ese material, de ese contenido, ¿no? Em, Porque lo que uno haría en un, qué sé yo, si a mí se me ocurriera escribir un libro sobre planetas por casas, bueno, haría un relevamiento de los principales textos de planetas por casas para ver qué ya fue dicho y amplificar eso, o si soy muy perezoso, reproducirlo literalmente sin decir que lo estoy haciendo. Suele ocurrir eso, ¿eh? Pero eso es algo que ya la inteligencia artificial lo hace mucho mejor que lo podría hacer yo, ¿no? No sé qué opinas de esto. No, pero pues, total. No te Eh, escucho.
¿Me oyes ahora? No, ¿no? A ver, a ver. Sí. ¿Puede Sería ser? que... Sí, ya, aló. Uno, dos. De pronto ahí en pero- Qué extraño. aló, aló. ¿Ya? Mm, eh, te digo, Qué extraño. ahí en la configuración, en la parte... Configuración, me dices. Eh, qué raro, recién te escuchaba Sí, perfectamente. a ver, sí. Eh, Es que les cuento mientras tanto, lo que pasa es que a ver, Alejandro está no, estrenando no te. micrófono y entonces seguramente Audio. se fue la configuración por omisión, las dos al micrófono. Vamos a ver. A ver ahora. Ah, hola, ¿me escuchas? No, estaba con el audio Del micrófono. el micrófono. Sí, Sí. perdón, perdón. Fue Es que torpeza mía. Algo habré tocado y no me di cuenta. no, 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 pasa. En Zoom a veces cuando se está apenas configurando las cosas, pues no te preocupes, que nos pasa a No, te todos. preguntaba qué opinabas de esto, qué te parecía esto que Sí, estaba comentando, ¿no? mira, para mí la inteligencia artificial ha sido muy revolucionaria. Empecé trabajando un poco con el chat GPT, porque era como el que pues resonaba ahí mientras estaba Plutón entrando a los grados ceros de, de Acuario, y lo empecé medio a utilizar. Posteriormente, como uso los servicios de Google, de Drive, de YouTube, bueno, muchos servicios y servicios pagos de Google, entonces me llegó una invitación a utilizar su inteligencia artificial que se llama Gemini, como Géminis, ¿sí? Eh, pero el advance, es decir, el pago. ¿Sí? Y dije, bueno, interesante ya que me lo asocian a los otros servicios que compro con Google. Entonces la empecé a utilizar y qué impacto el que me produjo, querido Alejandro, porque normalmente, por ejemplo, para estos live, para estas charlas, pues yo estudio mucho los libros de Liz Green, de Sasportas, de Stephen Arroyo. Bueno, hay varios que son como mis bases, ¿sí? Y los tenía tanto en virtual como en papel, los tengo en papel y en virtual. Pero al momento de empezar dije, bueno, hagamos una prueba, ¿no? Alimentemos la inteligencia artificial con estos libros y empecemos a preguntar cosas. ¿Eh? Entonces había temas que, por ejemplo, no entendía, no sé, algo de Neptuno. Por supuesto, no es fácil de entender a Neptuno. ¿Sí? Entonces le dije, explícamelo, dame unos ejemplos y muéstrame otra alternativa de este punto de vista, ¿sí? En base a este libro. Y como que se hace la luz, ¿no? Ahí como por poner un ejemplo. Pero otro ejemplo que tengo es que, bueno, tenía unas grabaciones de Liz Green en inglés. Yo no soy bilingüe, pero las había comprado hace más de 15 años. Me llegaron en CD, sí. Eh, es más, ya no tengo ni siquiera dónde reproducir los CDs, ¿no? Eso es bien curioso, pero bueno, entonces las subí a video y el video me las transformó en texto, ¿no? Y el texto lo pasé por la inteligencia artificial, por Gemini, y le dije, hazme un resumen, hazme un cuadro, tradúcemelo al español, muéstrame cuáles son las ideas principales, bueno, en fin. Y me hizo todo un resumen que terminé prácticamente viendo eh, lo que no había podido hacer en mucho tiempo con esas charlas tan buenas de Liz Green. Las tenía ahí guardadas. ¿Sí? Entonces, asimismo, ¿no? Nuestras charlas, nuestras meditaciones. Un día me puse a jugar con ellas en texto y le dije, hazme un libro de meditaciones astrológicas con Alejandro Lodi, ¿no? Y yo te pasé ahí unas hojas, ¿no? Diciendo, mira lo que se puede llegar a hacer, ¿no? De una manera, con una narrativa muy buena incluso. Eh, yo creo que para mí es un gran impacto de los procesos de aprendizaje, ¿sabes?
Yo creo que es como tener la oportunidad prácticamente de hablar con Liz Green cuando le subo el libro. Claro, ¿Sí? Y me claro, sugiere una serie de preguntas, las cuales voy haciéndole a la inteligencia artificial con ese libro y me va despejando dudas y se me va abriendo el panorama creativo. En ningún momento creo que vaya a reemplazarnos, mm, pero sí creo que se vuelve una fuente de inspiración. ¿Sí? Así como estabas poniendo el ejemplo de la imprenta, yo creo que gracias a la imprenta se empezaron a escribir mejores libros y con mayor calidad. Y en esos claro, 50 años, mucho más, ¿no? claro, Yo creo que nos sucede exactamente lo mismo con la inteligencia artificial. Es probable que tengamos unos avances, es como una agilización de procesos que antes se claro. podían demorar mucho, hacer este resumen, hacer este cuadro. Ahora nos lo hace de una y no nos queda más que pensar frente al cuadro que ya nos dio de respuesta la inteligencia artificial, ¿no? Claro, claro. Sí, de acuerdo. Y siguiendo con la analogía con la imprenta, ¿no? Em, Quizás no sea casual que el primer libro haya sido la Biblia. Quiero decir, esa herramienta, la imprenta, que con una potencialidad de divulgación del conocimiento y de la información, como efectivamente ocurrió, de inmediato encajó primero en un relato. ¿Eh? Por supuesto, la imprenta dio origen tuvo mucho que ver con lo que a comienzos del siglo XVI, en el 1500, un poquito más, fue la revolución científica, ¿no es cierto? El desarrollo de los textos científicos, la teoría heliocéntrica, etcétera, etcétera, pero también la revolución religiosa, ¿no? Eh, la, la reforma protestante. Quiero decir, según algunos textos, y esto sería un hecho histórico, lo primero que alcanzó divulgación masiva y bestseller fue una respuesta del miedo a la potencialidad destructiva del relato imperante, ¿eh? Que generó que los bestsellers, los primeros bestsellers, es una metáfora que estoy usando, hayan sido textos no solamente religiosos, sino a favor de un tanto movidos por la conspiración, por la amenaza de esa información tan libre, textos que dieron a caza de brujas, a una búsqueda de la pureza del relato para que no sea contaminado con esta herramienta potencialmente tan peligrosa, ¿no es cierto? Incluso algunos autores hablan de que la divulgación científica fue mucho menor que la religiosa, con este espíritu de conservar y cuidar el relato verdadero, exponiendo a eh, los relatos más ligados a superstición, brujería, etcétera, etcétera, ¿no? Y dio origen a Casa de Brujas, ¿no? Inspirados en relatos que informaban cómo detectar a relatos diabólicos. ¿Eh? No está ajeno al tiempo que vivimos. ¿Eh? Es posible, porque gracias a la astrología sabemos que pensando bueno, en Géminis Sagitario o en Mercurio Júpiter, la información se organiza en relatos. Géminis se organiza en Júpiter. Em, la experimentación de la realidad se organiza en visiones coherentes que dan sentido y que se transforman en ideas, dogmas, etc., ¿no? La información está ligada a relato. No es posible una cosa sin la otra, ¿no? Y es posible, yo ya también lo estoy detectando, ¿no? Que haya una reacción temerosa en defender relatos de la amenaza, defender relatos verdaderos, que se creen verdaderos, de la amenaza
de este salto cuántico en la circulación de la información. No sé si soy claro con lo que estoy diciendo. Sí, 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 sí. Es que me llama mucho la atención que, primero, que toda información para ser entendida merece un relato, ¿sí? O sea, si no se contextualiza en un hilo conductual de eventos y de relatos, pues, ¿sí? De ahí que la fascinación humana de generar relatos con los fenómenos físicos, ¿no? Es decir, los griegos y los romanos decían, ay, llegó el invierno. No, hay un relato detrás. Perséfone fue raptada. ¿Sí? Entonces, sí, y eso Claro. permite, el relato permite que haya entender una información, un Claro. evento, una información, ¿no? Yo creo que hay muchas religiones que están ahora operando, pero yo creo que una religión que está evidentemente muy comprometida con este salto cuántico de la información y el conocimiento es la religión científica. Ah, ¿No? Que la verdad sea lo que dicen los científicos, y quizás el ritual de la pandemia fue lo necesario para que este mito comenzara a crujir, ¿eh? Está en disolución. La verdad no es lo que dicen los científicos. Y no por rebeldía, ¿no? Eh, no hace falta poner ninguna proclama en ninguna iglesia como Lutero, ¿no? No hace falta rebelarse a la ciencia. Es algo que cae por su propio peso. La ciencia es un relato. El conocimiento, eh, muy ligado al intelectual y a lo racional, es un relato. El conocimiento es mucho más que racionalidad e intelectualidad, ¿no? Desde este punto de vista, a mí me parece que es un equívoco hablar de inteligencia artificial porque realmente lo que está ocurriendo es una mente artificial. La inteligencia es otra cosa, ¿no? ¿No te parece? pero totalmente de acuerdo. La inteligencia está muy ligada a lo mental y a lo intelectual, y la inteligencia excede lo intelectual y mental, ¿no? Incluso lo intelectual es un rebaje todavía de lo mental, ¿no? Está esta frase hecha ya, este cliché de inteligencia emocional, pero es cierto, ¿no? Una respuesta inteligente no es meramente la que dice la razón. Una respuesta que meramente es la que dice la razón puede ser muy poco inteligente. La razón durante la pandemia dijo, la razón científica dijo que para evitar la amenaza del COVID había que mantenerse recluidos en sus casas. La respuesta inteligente que dio la ciencia fue esa. Bueno, muy poco inteligente. ¿Por qué? Porque no era capaz de contener las consecuencias emocionales de que los seres humanos permaneciéramos reprimiendo la pulsión vital. Porque en ese momento la pulsión vital era amenaza de muerte. Em, Me parece que un quiebre de este mito de la ciencia es liberar a la inteligencia de la hegemonía absoluta de lo mental, ¿no? Em, la inteligencia no es solamente el registro consciente, la inteligencia también se nutre del registro inconsciente, que está más allá de lo racional. No necesariamente es irracional, pero está más allá de lo irracional. Neptuno participa de una respuesta inteligente a la vida. Atender a los sueños, en tanto metáforas, es eh, demostración de una respuesta inteligente y necesario de una respuesta inteligente a la vida, ¿no? Ahí, ahí hay un tema, estaba viendo en un documental de DW de un ingeniero que dijo, no soporto el duelo, mi madre se va a morir, no lo Claro. soporto. Entonces voy a transferir su inteligencia y voy a utilizar los últimos 2 años de vida o el último año de vida que le queda para hacerle una serie de entrevistas, de preguntas
y acumular una gran base de datos, la cual voy a pasar por inteligencias artificiales de última generación, para que cuando fallezca pueda seguir teniendo contacto con ella. ¿Sí? Entonces, claro. esa es la teoría. Yo mientras miraba el programa, donde trataba él de hacer eso frenéticamente, em, pensaba en esto que estás mencionando. Una cosa es la mente, la razón, y otra cosa es el ser humano. Claro, Nosotros como seres humanos estamos embebidos en un cuerpo biológico, con hormonas, con biota en el intestino, ¿sí? Dependemos de lo que comemos y de cómo nos dé el sol. Es decir, si comimos algo que nos dio indigestión y estamos indispuestos, hacemos mala cara. Y por más de que racionalmente sepamos que debemos encontrarnos con esta persona y hacer buena cara, pero si estamos mal, sí, pues vamos a llegar de mal genio y nuestra respuesta de claro, pronto va a ser dura o ruda o no va a ser tan claro, empática, ¿sí? Entonces, ¿a qué claro, voy con esto? El cuerpo muchas veces es más sabio de lo que es la razón. Y de claro. pronto esa situación, ese somato que tuvimos, esa situación física, está hablándonos de algo que racionalmente no podía entender y que Claro, instintivamente el cuerpo sacó por alguna forma y tuvo una respuesta que tuvo consecuencias, porque ya no tengo ese claro, trabajo, ya no me dieron ese préstamo, lo que sea, ¿sí? Pero claro, termina siendo esas situaciones unas puertas del destino que se abren de pronto, incluso más inteligente que si hubiera hecho con mi propia razón el proceso. eh, Entonces, exactamente. sí, ¿a qué voy con esto? A que esa es la gran lucha y la gran pelea que tiene, por ejemplo, Urano con la Luna. Urano Claro, quisiera negar absolutamente toda la biología y decir solamente existe una gran razón universal, una gran verdad y tenemos que normatizar ese cuerpo claro, y esas necesidades a esta claro, visión de vida, ¿sí? Y terminamos castrando al animal, claro, ¿sí? claro. ¿eh? Sí, sí, al cuerpo y a las emociones. Yo diría que eso es la polarización de Urano, ¿no es cierto? Porque Urano no tiene ningún problema con la Luna, ¿no es cierto? ¿Eh? Pero en la polarización humana, de la vivencia humana, eh, por ejemplo, llevándolo a lo psicológico individual, la imagen mental que tenemos de nosotros mismos, lo que decimos que somos, es un relato que se completa con lo que dicen mis emociones y con lo que dice el cuerpo, que a veces no coinciden con el relato. La primera ocurrencia va a ser obligar a que el cuerpo y las emociones se ajusten al relato en el cual he hecho identidad, el relato de mí mismo en el cual he hecho identidad. Sabemos que eso es sufrimiento. Va, sabemos. Es posible saber que eso es fuente de sufrimiento. Pero esta visión de que la percepción mental que tengo de mí mismo, la imagen mental que tengo de mí mismo es lo que soy, es Urano polarizado. Tengamos en cuenta eh, que tanto Acuario como Géminis, que son los dos signos que están involucrados ahora con Plutón, con el tránsito de Plutón y el tránsito de Urano, son signos de aire y esto remite, en tanto aire ligado a mente, la mente es fría. No le puedo pedir a la mente que sea cálida. La mente es fría. La respuesta unilateral de la mente va a ser fría. ¿Y cómo puedo dar una respuesta más completa? Bueno, vinculando el aire con el agua, reconociendo el vínculo entre el aire y el agua, que es reconocer el vínculo entre mente y emoción, porque el agua sí es cálida. ¿Eh? La respuesta mental no va a considerar eh, una percepción emocional. La inteligencia mental no va a considerar este,
contenidos de la inteligencia emocional o de la inteligencia corporal. En todo caso, los verá como síntomas, no como información tan válida como mis ideas. Elucubraciones, sí. Exactamente. Quiero decir, llevándolo, a lo mejor soy muy abstracto, yo puedo transmitir como docente un contenido exquisito, pero si lo transmito con un cuerpo nervioso, inquieto, también voy a transmitir esa inquietud que va a, entre comillas, contaminar mi exquisita, la exquisita información que estoy transmitiendo. Se nota, uno percibe cuando el orador está alterado emocionalmente, y eso participa de la información. Pero ¿cómo? Si lo que te estoy diciendo es valiosísimo, sí, pero lo decís con un tono que me produce un rechazo. Y ese tono emocional participa de lo que estoy comunicando. Y puedo decir una tontería, pero si le digo con cierta calma emocional, llega de un modo mucho más amable. También va en doble vía. Claro, 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 claro. Bueno, como siempre, la astrología nos obliga a ver en polaridad, a ver que las cosas no son una sola cosa, a ver el contenido dual de la realidad, no como un defecto, sino como una condición, el contraste, claro-oscuro, ¿eh? Información, relato. ¿Eh? No es que está bien la información, mal el relato, no hay que tener relato, no estamos diciendo que no hay que tener relatos. ¿Está bien? Y hay un tema con este proceso de los relatos, ¿no? El relato muchas veces excede las posibilidades de la biología, ¿sí? Que Claro, es en la mayoría de los casos porque imaginamos más, soñamos más de las posibilidades físicas y biológicas. A veces eso es un arma de doble filo, a veces termina siendo una zanahoria que hace mover al caballito, pero a veces termina siendo el dolor, lo que duele la vida por tener un relato tan elevado versus lo que realmente soy. claro, Ese contraste, claro, ¿no? exacto. Bueno, y yo creo que la inteligencia artificial a escala humanidad va a poner en juego eh, la capacidad de sostener o de alterar relatos, ¿no es cierto? Y va a poner en juego también, o va a exponer nuestros miedos, y el miedo como humanidad. Si la humanidad redunda en los próximos años en visiones hegemónicas cristalizadas en dogmas excluyentes y demás, bueno, no es culpa de la inteligencia artificial. Ante la amenaza, ante el sentimiento de amenaza frente a este salto cuántico en la información y en la capacidad de conocer, algo, la conciencia colectiva fue captada por el miedo e intenta controlar esa información. Es muy probable que haya intentos de controlar la inteligencia artificial antes de que circule libremente para estimular el conocimiento humano, ¿no? Que haya casas de brujas, al una inteligencia artificial al servicio de la casa de brujas, como existió una imprenta al servicio de la casa de brujas, ¿no? Al mismo tiempo que al desarrollo científico y humano. Claro, pues eso va de la mano, ¿no? Esos dos, eso. Es que estaba pensando en que lo primero que hacemos como seres humanos cuando detectamos algo nuevo es ponernos en modo de defensa, ¿no? Obviamente. Sí, recuerdo perfectamente. Yo empecé a trabajar en el año 94, 95. Mi primer trabajo fue en una empresa de comunicación celular.
recién llegaron los teléfonos celulares, los móviles, a Colombia y empecé a trabajar allí. Entonces era curioso porque le daban a uno una línea de teléfono que era grandísima, además era un teléfono que tenía una antenita que uno lo abría así, que se lo ponía uno en la oreja y le calentaba la oreja, ¿no? Y entonces, inmediatamente, cuando recién salió, era muy costoso y era para la élite. Gente que podía costearse algo como un servicio tan, bueno, sí. Pero yo era empleado, entonces andaba en bus, en camión, rumbo al trabajo con el celular. Y me llamaban, ¿no? Entonces, de la oficina. Y yo contestaba y todo el mundo volteaba, mira, ¿qué es eso? ¿Qué está haciendo? ¿Sí? Y entonces en ese, digamos, como primero era para una élite, pues inmediatamente, digamos, la respuesta humana es, el celular produce cáncer, el celular es Claro, malo, ¿sí? El celular va a hacer que, mejor dicho, que la sociedad entre claro. en crisis, que acabe esto, ¿sí? O con los niños, ¿no? O con los niños, la consecuencia del celular, las pantallas en los niños, que es objetivamente cierto. Sin embargo, es inevitable, es ineludible. Así mismo, sí. Recuerdo que en esa época yo trabajaba para un servicio, para una empresa que se llamaba Comcel, o se llama Comcel, Comunicación Celular. Y ellos hicieron una investigación de las ondas microondas que se transmitían por celular y con una investigación científica empezaron a decir, gracias al efecto de las microondas al lado de la oreja, se activa una sinapsis neuronal de tal forma que la persona tiene respuestas más ágiles y más inteligentes, ¿sí? O sea, cada uno Claro, desde y los esotéricos, con radioestesia y con los claro, filtros y todo, decían eso por ponértelo en la cintura, que antes el celular se ponía en la cintura, te va a claro, volver, eh, te va a traer infertilidad. Sí. claro, 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 Cada uno desde su perspectiva, ¿no? claro. Y Claro. creo, Bueno, se tiñe, inevitablemente se tiñe de algo moral. Y tanto Acuario como Géminis, y tanto Urano como Plutón, o como la astrología, está más allá de lo que está bien o está mal. No es ni bueno ni malo. Es, es muy difícil para nosotros percibir la realidad sin un filtro moral. Y la primera sensación es que lo nuevo es una amenaza a la bondad de lo conocido. Por lo tanto, lo primero que hacemos es intentar referir lo nuevo a algo ya conocido. ¿Eh? Eh, esa frase de Henry Ford, si hubiera prestado atención a la gente, hubiera intentado hacer caballos más rápidos. O sea, la percepción, la percepción de que la movilidad y el transporte podía ser un salto cualitativo gracias a la revolución tecnológica, industrial, hubiera sido traducido en el transporte conocido más rápido. ¿No? Y lo mismo va a estar pasando con la inteligencia artificial, como pasó con la imprenta, digamos. Eh, por eso, eh, no con ánimo de no hacerlo, sino de mantener esta alerta, es interesante detectar cuando estamos evaluando en términos morales la realidad, juzgando en términos, ojalá fuera evaluar, juzgar en términos morales la realidad, ¿no? Porque lo que decías vos antes, aunque concluyéramos que la inteligencia artificial es mala, no hay vuelta atrás. Como no hay vuelta atrás con la conjunción Urano-Neptuno a finales del siglo XX, la triple W, el Internet, digamos. Aunque juzgáramos que eso es malo y que hay que volver a los teléfonos de línea eh, y, a los, y al templo de la biblioteca, nada de consultar en triple W, hay que ir a la biblioteca y buscar en los libros.
aunque concluyera que eso es bueno, no hay chance de... ¿no? Pero el primer intento va a ser ese, ¿no? Pues, Juzgarlo y adaptar, o mejor dicho, reprimir lo nuevo en una forma conocida. eh, ahora mientras estabas hablando de esa represión y todo, se me venía también a la mente que gracias a focalizar los procesos de inteligencia que antes creíamos que ser inteligente es tener varias palabras, un léxico amplio. Bueno, pues eso Claro, ya lo tiene la inteligencia artificial. ¿Sí? Ser obviamente. inteligente es poder correlacionar varios autores para un mismo tema. Bueno, eso ya lo hace mejor la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, no sé, la definición de inteligencia y que cómo los seres humanos nos vemos seres inteligentes, gracias a la inteligencia artificial y a poderla focalizar en una máquina, nos puede empezar a cambiar también la percepción. Entonces, ¿qué es ser inteligente y qué es ser un ser humano? ¿Sí? Claro, Porque hay cosas que ya, entonces, no, yo puedo hacer un live, por ejemplo, de este tema, pero si se lo pongo a una inteligencia artificial que lo busque y además lo relate, incluso no va a tener ni ceseos, ni va a tener miedo, ni va a tener voz claro, temblorosa y lo va a hacer mejor. Sí. Entonces, claro. ¿qué es lo que puedo, cuál es la diferencia que puedo dar? Y yo creo que la diferenciación está precisamente en la biología, en los instintos, en la percepción del error, de la equivocación, de lo que nos hace Claro, humanos. de- claro. de- yo creo que es Bueno, donde empieza a exaltarse esto, ¿no? claro, quizás todavía la inteligencia artificial no pueda expresar con ternura, por ejemplo, con sensación con calidez, con contención. Estoy pensando en todas palabras referidas al agua y a la luna, digamos, ¿no? Ese contenido emocional quizás todavía le sea, digo todavía, soy prudente, no digo que, que no lo pueda. Porque ya he escuchado algunos comentarios de experiencias con robots para el cuidado de personas ancianas que están solas, ¿eh? Donde no es solamente una máquina que les hace las cosas, sino que se las transmite con cierta ternura, lo cual la pucha. Este, sí, y también pensaba en otro tema referido a inteligencia artificial, y sobre todo a este Urano en Géminis, estimulando este salto transformador en cómo circula Acuario, en cómo circula la red humana y la información en la red humana del tránsito de Plutón en Acuario, que es el tema de otra religión, que es la religión de los medios de comunicación. Hay algo en esa religión que está siendo alterado, está en un cisma teológico informativo. ¿Eh? Los medios de información, que quizás sea, bueno, sí, en cierto modo comenzaron a desarrollarse en- con la Revolución Francesa y toda esa revolución cívica que se generó a finales del siglo XVIII, pero mucho más a mitad del siglo XIX, con el tema de Neptuno entrando en Aries, pero sería otro tema. El tema de los medios de comunicación, los diarios, y en el siglo XX ni que hablar con la radio y la televisión, ¿eh? Desarrolló casi deliberada e inconscientemente, involuntariamente, un monopolio de la información y del valor de la información, ¿no? Los editorialistas de los principales diarios dando su sermón en la crónica, en el editorial de los domingos, ¿no es cierto? Ya ahora no, pero yo recuerdo cuando era chico o hasta adolescente joven, si lo decía el diario, si salía en el diario, si lo dijeron en la radio o si salió en televisión, era verdad. Palabra de Dios.
Exacto, por eso hablo de la religión de los medios de comunicación. Esa religión también entró en crisis junto con la la religión científica que hablamos antes. Y se han generado la revolución tecnológica, el Internet, el YouTube, ha generado un montón de religiones paganas, ¿no? De medios de información no convencionales, a las que ya uno apela cuando quiere conocer algo más verdadero, porque ya sabe que lo que aparece en los medios de información oficiales son relatos deliberados que quieren condicionar eh, la opinión colectiva, ¿no? ¿Eh? Eh, Eso también me parece que es súper trascendente de lo que está ocurriendo. Y nos deja en un vacío uraniano, ¿no? De, bueno, ¿cuál es la información verdadera? Pues yo escuché este que dijo esto, pero otro escuchó otro que dijo lo opuesto. ¿El COVID existió o fue un invento? ¿La Tierra es esférica, redonda o ha sido deliberadamente, ha sido, es plana y desde hace 500 años estamos siendo sometidos a un control informativo que nos hace creer que es redonda? ¿Las vacunas son buenas o son malas? ¿El médico sabe? ¿Tengo que ir al médico para curarme? ¿O el médico no? Porque está condicionado por los grandes laboratorios y por el conocimiento. Bueno, como eso mil. ¿La astrología es cierta o no? Todo, no, no quiero meterme solamente con lo científico. Hay una relativización de dónde está el texto sagrado, ¿eh? Y los sumos sacerdotes están en crisis. Políticos, periodistas, ni que hablar los intelectuales, ¿no? Yo creo que ese es el precio al exceso de información. Digamos, no al exceso, a la facilidad de información. ¿Sí? Claro, Eh, es decir, antes solamente teníamos, por ejemplo, cuando tú mencionas los medios, los medios informativos tradicionales, nosotros que somos de estas generaciones anteriores teníamos un televisor o incluso nuestros papás o nuestros abuelos tenían un radio en donde claro. había una emisora. ¿Sí? O en la televisora solamente habían en Colombia tres canales o dos canales oficiales, ya. Entonces, o era lo que decía el uno o el otro, y los dos decían casi lo mismo, entonces no hay problema. Existe una única verdad y no había dónde buscar más. De pronto el erudito que gustaba de las bibliotecas se iba a la biblioteca y buscaba más información, pero no del presente, sino de por allá del pasado. ¿Sí? Pero no existía más. En este momento tenemos, mm, podemos decir más bien qué queremos ver, qué verdad queremos enfatizar. Claro, ¿Sí? exactamente. Bueno, claro, accedemos al medio de comunicación que nos va a decir lo que queremos escuchar. Va a confirmar lo que ya creo, que tal o cual es malo, que tal o cual es bueno, que está bien hacer esto, ¿no es cierto? Sin cuestionar, sin que la información lleve a la duda, que es Géminis Sagitario. La información naturalmente lleva a la duda, a una duda movilizadora, no paralizante, de prestar más atención a qué me está diciendo este, qué me está diciendo el otro, y comenzar a evaluar de acuerdo al propio criterio, entre comillas, eh, donde hay algo más de verdad que en otro lado, ¿no? Anula la duda, la confirmación, el sesgo de confirmación, ¿no es cierto? Eh, lo cual es un repliegue en lo que ya creo saber. Es la anulación de la búsqueda de la verdad.
somos todos fieles devotos a un dogma, a una idea, a una creencia, a un Dios. Y confirmamos eso, ¿no? Eh, Ese espíritu curioso de lo mercurial geminiano, que es algo de la información, que es de las bibliotecas. Una biblioteca tiene que ser variada, una biblioteca que uniforme es la antítesis del conocimiento, ¿no? ¿Y eso quiere decir que todo es igual? No, no todo es igual. Después yo valoro geminianamente, sagitarianamente, jupiterianamente, dónde hay más estímulo, dónde hay más sentido y dónde hay más fallido, ¿no? De acuerdo a lo que yo crea, ¿no? Pero eso surge de... Bueno, cuando fue la imprenta se planteó lo mismo y se generó casa de brujas. Esto es repliegue en que la verdad ya es conocida y hay que defenderla de la contaminación diabólica, de la duda diabólica, ¿no? Es genial esto de la astrología viendo polaridad. Eh, una muy sólida creencia y convencimiento es sólido porque está abierto a la duda. Si está cerrado a la duda, no es muy frágil conocimiento. Uf, Sería más cómodo no dudar, pero nos pasa con la astrología, ¿no es cierto, Juan Carlos? Nos podemos recluir en los libros que nos provocaron, en tu caso, como has mencionado, también análogo a lo mío, Liz Green, esas portas, lo sumo a Rudyard, a lo mejor yo tenía un altar a Rudyard aquí, pero bueno, ¿qué pasa si en un momento me descubro diciendo algo o percibiendo algo en la astrología, desde la astrología, que difiere de lo que decía Rudyard? Si Rudyard fue un gran maestro, no se va a enojar con esto que me está pasando. Hasta me lo va a agradecer. Por fin me libero de este cargoso que construye altares. Claro, ¿no es cierto? Bueno, es la, la esencia del maestro. Un maestro no está buscando que el discípulo lo repita literalmente. Y cuando el discípulo trae un discernimiento que no encaja en el sistema de creencias del maestro, el maestro dice, bueno, es tiempo de que entonces ya no soy tu maestro, te libera. Creo que va por ahí, ¿no? Es algo que sabemos, pero hay que recordar eso, ¿no? Si no me convierto en el sumo sacerdote, no en un iniciador espiritual. Un iniciador espiritual no está pidiendo que repliques lo que te digo. eh, el sumo sacerdote simplemente puede llegar a repetir un dogma y fanáticamente incrustarlo en la gente que lo rodea. Claro. Y detrás del fanatismo, lo que hay es una inmensa mm, duda interna. eh, es decir, yo creo que uno de los peligros de estos momentos en donde tenemos a Urano entrando a Géminis y a Plutón en Acuario es que todos estos dogmas se están moviendo. Y al Claro, moverse en los dogmas, entonces la polarización entra en juego y claro, aparecen las personas que fanáticamente quieren seguirse aferrando a una visión, no dejando que entre lo nuevo. O exacto, tal vez también, incluso yo diría más bien, protegiéndose porque la vida nos ha enseñado en que si nos encarcelamos en este dogma, estamos más seguros que si simplemente vamos abiertos por la vida. claro, Entonces, de alguna forma, ese fanatismo aparece en estos sumos sacerdotes diciendo, esta es la única verdad y no hay que voltear a mirar nada más. Eh, claro. Sumos sacerdotes, que también pueden ser no solamente
en la metáfora religiosa, ¿no? Eh, Doctrinas filosóficas, ideológicas, políticas, ¿no es cierto? El fanatismo no es excluyentemente religioso, ¿no? Por- eh, Está la religión ideológica, ¿eh? Eh, los ismos, el ismo, ¿no? En la psicología, en la astrología, ¿no es cierto? Eh, em, no hay que pelearse con esto porque es una reacción inevitable, pero sí estar alerta a que no hegemonice nuestra respuesta, ¿no? A que la reacción no termine siendo hegemónica, ¿no? Eh, en fin, Alejandro, me parece muy curioso esta época estamos en abril del 2025. En marzo 30, Neptuno cambió de signo. En marzo, o sea, prácticamente abril. ¿Sí? En mayo, Saturno cambia. En junio, Urano. Perdón, en junio, sí, ¿cómo es? No, en junio, Júpiter. En julio, Urano. ¿Sí? Es decir, todo está teniendo, todos los meses de aquí en adelante del 2025, y por supuesto tenemos en el 2025 el abrebocas para en el 2026 ya enfatizar, porque ya se quedan allí los planetas. Pero es como si todos los meses en este 2025 vamos a tener una sorpresa, ¿sabes? Es como si cada mes viene cargado de unas cosas, además inverosímiles, además como salidas de claro. todos los parámetros, de todo lo normativo. Claro, porque son los tres transpersonales, no son cualquier planeta, son las tres funciones planetarias que nos recuerdan nuestra pertenencia a un orden a un cosmos, mucho más vasto que el de nuestra dimensión personal. O sea, es un desafío transpersonal, lo cual tiene que ver con un desafío espiritual en el más profundo sentido de la palabra, ¿no? Si ante este desafío predomina la hegemonía personal, el control personal, y esto va a provocar patología, síntomas patológicos, ¿no? El desafío es poder em, no reaccionar desde nuestra necesidad personal a esta invitación a responder a un orden mucho más vasto, al misterio de la vida, ¿eh? Al misterio de la mente, de la inteligencia, al misterio de la comunicación entre los humanos. Como lo fue la imprenta, una invitación al misterio de la... ¿eh? Cuando antes hablaba de salto cuántico, es como un salto de escala que nos recuerda que nuestra escala en la que desarrollamos nuestra vida es una escalita, digamos. Es algo muy acotado, muy pequeño. Por suerte, porque eso significa que al ampliar, cierto sufrimiento en la escala pequeña se disuelve, ¿cierto? Es una buena noticia. Sin embargo, no voy a poder seguir siendo el mismo si se amplió la escala. Se disuelve el sufrimiento porque se disuelve la identidad personal que estaba asociado a ese sufrimiento. Y el vínculo adentro-afuera, la lectura de la realidad externa que confirmaba esa imagen que tenía de mí. Eh, es un desafío a desalojar nuestras fronteras defensivas, a abrir nuestras fronteras defensivas, que, además, que quizás exponga nuestras inmadureces, ¿no? Si existe la palabra inmadureces, sí, bueno, debe existir. Em, Nuestras vulnerabilidades, bueno, en buena hora, es tiempo de atender a ellas, ¿no? Eh, pero es un desafío. El tema es que es a escala personal de cada uno de nosotros, pero también a escala colectiva. Y las respuestas a escala colectiva
suelen ser más toscas ¿eh? que las individuales, ¿no? Eh, es posible que haya fallidos y patologías colectivas que se reproduzcan en eh, movimientos políticos, sociales, culturales, ¿no? Eh, Eso es lo quizás complejo de este asunto. Por eso remitía al tema de casa de brujas y demás, ¿no? Pues maravillosas reflexiones, querido Alejandro. Yo creo que nosotros los astrólogos estamos frente a movimientos nunca antes vividos. Podemos leer de textos antiguos y de antiguos astrólogos descripciones de estos planetas, pero y podríamos llegar de pronto a esbozar algo de lo que representarían, pero yo creo que estamos frente a lo inefable, a lo, a Claro, lo, a lo que solamente necesitamos es tener buena actitud con la novedad que va claro, sucediendo, más allá claro, de tratar de definir y controlar algo que- claro. que no sabemos de qué va. Claro. Y para quienes nos dedicamos a la astrología, este es un desafío que la práctica astrológica incorpore y explore de un modo todavía mucho más profundo y vasto el tema de la conciencia colectiva, de lo transpersonal, ¿no? Eh, el compromiso con la lectura de ciclos históricos, eh, s- eh, el centro hegemónico de nuestra vida no es nuestra vida personal. Nuestra vida personal participa ¿eh? de, de un pulso vital eh, que excede lo personal, y esto es un llamado de atención a ello. No a que está mal desarrollar una vida personal, sino que eh, referir todo aquello que percibo con la astrología a mi carta personal ya comienza a ser algo incongruente. ¿Cómo me voy a plantear? A ver cómo cae este Plutón en Acuario en mi carta. O, ¿no? Esta sinfonía, este acorde que acabas de describir, Neptuno en Aries, Urano en Géminis, Plutón en Acuario, bueno, ¿cómo pega en mi carta? Está bien, está bien hacerlo, pero no me puedo quedar en eso. Es absolutamente insuficiente. ¿Eh? Absolutamente insuficiente. Esto siempre ocurrió, pero quizás ahora es imprescindible tenerlo presente. Quienes nacieron a finales del siglo XIX con la conjunción Neptuno-Plutón podrían preguntarse, bueno, ¿cómo pega esta conjunción en mi carta natal? Sí, pero lo todavía más trascendente que eso es que formás parte de una generación que en su experiencia de vida, en sus primeros 50 años de vida, van a experimentar dos rituales neptunianos de destrucción masiva plutoniana como dos guerras mundiales. Y esa es una experiencia colectiva, además de individual, ¿no? Es una generación marcada por una conjunción Neptuno-Plutón, que está en sus cartas, en cada una de sus cartas personales, pero que convoca una experiencia que es colectiva, no es individual. No tengo como pasarla mejor o peor más allá de los demás, ¿no? ¿Cómo zafar de una guerra mundial? Bueno, sí, puedo eludir ir a la guerra, pero las consecuencias me van a tocar. Ese ritual colectivo va a formar parte de mi vida de un modo protagónico y no tengo forma de eludirlo. No, si me voy a una isla, bueno, Yo creo que eso quedó suficientemente claro con el 2020, con todos los procesos de pandemia en donde por más de que la persona viviera en un sitio muy alejado, debía escuchar algo de las noticias y del número de muertos y del número de infectados y del número de no sé qué,
Otros van a estar viviéndolo directamente en un hospital, hasta el cansancio, y otros van a estar simplemente viviéndolo desde el miedo, encerrándose y limpiándose absolutamente todo lo que puedan. Absolutamente. ¿Sí? Pero todos hicimos un ritual colectivo. ¿Sí? Exactamente. De alguna manera el La, COVID nos mencionó eso, ¿no? Que hacemos parte de. la ocurrencia de aislarnos para vivir nuestra vida verdadera es cada vez más desopilante, más, más, más infantil, comienza a parecer infantil. Y no es que me reconozco en el proceso colectivo porque soy bueno y no soy egoísta. No, no es no es un tema de egoísmo. Un tema obvio, evidente. Excelente la meditación astrológica, querido Alejandro Lodi. Muchas gracias por tu tiempo, por estos espacios. Bueno, gracias a vos. Espero que me invites próximamente. Por supuesto, vamos Que no te haya. a seguir, a seguir en nuestras meditaciones astrológicas, Bueno, querido. bueno, qué buena noticia. Bueno, pues un gran abrazo y Abrazo. entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Yo creo que estamos hablando previo a la entrada de Urano en Géminis. Creo que se hace muy interesante por allá en julio tener un encuentro con Urano en Géminis, que Bueno, seguramente ¿por qué no? va a haber ahí en el medio ¿Por qué información. no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y un saludo acá a todos las amigas y amigos que están participando y que se van a sumar con sus vistas. Saludo a todos, un chat bastante nutrido, no lo he visto, pero ahora me pongo a mirarlo.